Soy Edwin Muñoz, permacultor de oficio, guardián de la montaña, de profesión diseñador, ingeniero industrial y bueno, trabajando aquí en esta bella reserva natural del río La Victoria, Quinta Zaroco, un lugar donde queremos pensar no solamente en la sostenibilidad, sino en la regeneración del territorio desde lo ambiental, desde lo social, lo cultural y lo económico. Bienvenidos y bienvenidas al viaje regenerativo. Turismo que nace de la tierra, la transforma y nos inspira de vuelta a la vida. Quinta Zaroco nace producto de una causalidad de la vida, no lo llamamos las diosidencias, y es que cuando yo llego aquí al territorio hace 25 años, pues llegué con el propósito de comprar un predio para pasarla bien con la familia, guardianar, proteger, pero el tiempo nos fue colocando unas pruebas y hace 15 años a mí me diagnostican un cáncer hepático metastásico a diferentes partes del cuerpo, la cabeza, columna, un riñón, un testículo, todo el tema, el mediastino. Se me desahucia, entro en una condición de quedar en una silla de ruedas, un tanque de oxígeno, una bomba de morfina. Me separo también en ese momento de mi ex esposa, teniendo mis tres pequeños hijos, dos niñas de 11, 13 años, un bebé a mitad de camino. Y además de una empresa que tenía, pues, también sufrió una pérdida económica muy grande. O sea, se reunieron 3 cosas muy grandes, muy fuertes en ese momento complicado, duro. Hoy en día lo veo como una bonita oportunidad que nos dio la vida. Y desde allí volví a esta finca, que era una finca que tenía sus problemas complejos en términos de legalidad, porque esta es una zona que somos un municipio SOMAC, Silvania, y fue una zona que fue muy afectada por el conflicto armado, entonces casi que el 70-80% de las titulaciones de las tierras pues están en unos temas legales complejos y cuando llegué, pues realmente fue llegar como a una puesta incierta de un territorio que lo había comprado, lo había pagado, pero no sabía si era o no era mío. A partir de allí llego acá a pasar mis últimos años de vida, estoy hablando hace 15 años, con la frase encima puesta de que te vas a morir y no hay nada más feo que te digan que te vas a morir, no te mueres. Y cuando no te mueres, pues, ¿qué te pones a hacer? Empiezas a trabajar por tu territorio y ponerte a hacer algo, a sembrar tu alimento, a sanarte, a cambiar la mentalidad, la respiración, la forma de ver las cosas. Y al empezar a ver estas cosas, me fui dando cuenta que el territorio también estaba enfermo. Es decir, yo estaba en un territorio enfermo, pero también estaba en un territorio que tenía problemas ambientales, sociales, culturales, económicos, donde teníamos problemas muy complejos, más que todo en lo socioambiental. Y desde allí fue empezar a pensarse en un modelo que ayudara al territorio. Después de, pues, en mi trasegar de la vida, andando, pues, por muchos territorios, siempre guardianando montañas, me di cuenta que lo más cercano a lo que podía hacer para generar algo que pudiera fortalecer el territorio y garantizar sostenibilidad del mismo, era un proyecto biocultural turístico y así empezó a nacer Quinta Zaroco. Posteriormente conozco a una persona que había estado los últimos años en mi vida y volví a retomar con ella como la conexión. Le conté el proyecto, le conté pues mi estado actual y empezamos a soñarnos cosas del territorio. Finalmente hicimos una bonita amistad, terminamos así, siendo pareja y desde allí nace Quinta Zaroco, un proyecto de vida, de comunidad, en el que la vida nos dio la oportunidad de volver a empezar a soñarnos el sabor, el olor y el color a Colombia, que significa Zaroco. Y la quinta son los 5 elementales de nuestro proyecto base insignia, que es un proyecto, un bosque escuela, que se llama Tagua, que es el acrónimo de tierra, aire, fuego, agua y alimento. Entonces, así nace Quinta Saro. Yo siempre estuve muy alineado con el sector industrial y la parte ambiental. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegué al turismo, yo llegué fue por una causalidad y esta causalidad de la vida que me pone en el turismo, empecé a estudiar turismo, me convertí en guía de turismo, empecé a hacer muchos proyectos turísticos. Lo primero que dije, pues hay que saber de turismo, hay que estudiar el turismo. Entonces entré al Consejo Consultivo de Turismo, entré a varios diplomados,
una especialización enfocada también con temas de desarrollo sostenible, pero enfocado en turismo. Y al entender el mundo del turismo desde la academia, desde las diferentes percepciones, me fui dando cuenta que, pues sí, hay mucha teoría muy interesante, pero en la realidad los territorios es otra. Y claro, esto era un predio que tenemos una casona antigua de 120 años de antigüedad. Fue entender estas dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas. Y a partir de generar el modelo, o sea, de plantearnos esa idea de negocio, fue que empezamos a desarrollar ya el piloto, que fue recuperar la hacienda, volverla 100% autosostenible y a partir de ahí empezar a medir absolutamente todo. Es decir, ir buscando indicadores, medidas y saber si lo estábamos haciendo de la manera adecuada o no. Es decir, estudiar un poquito, visionarse el proyecto, entender el territorio desde los capitales, ir midiendo absolutamente todo y mejor aún, hacer una articulación con la comunidad. Es decir, nosotros acá pertenecemos a la Junta de Acción Comunal, al acueducto, al Consejo Territorial de Planeación, estamos en el PONCA Sumapaz, en todo el tema de manejo de cuenca, tenemos una asociación, mi esposa coordina una asociación de mujeres rurales, 18 mujeres rurales, beneficiando casi a 200 personas, 2.000 familias. Entonces, es un trabajo articulado. Si esto no se piensa de una manera articulada, es imposible. Entonces, creo que por ahí es lo que el camino para empezar a hacer la regeneración del territorio. Porque claro, turismo es un tema. Turismo sostenible es más grande, más bonito, pero cuando empieza uno a hablar de turismo regenerativo, se empieza a dar cuenta que el turismo regenerativo tiene unos componentes de mayor responsabilidad, porque es volver a empezar desde abajo y decir, venga, ¿cómo logramos sacar este territorio nuevamente? Pero hay que hacer como ese camino. Creo yo que decir uno de entrada, voy a hacer turismo regenerativo, pues no creo que sea tan fácil. Soy productor y consumidor a la vez. Pues en primera instancia, como que nuestro nicho de mercado se enfoca en pensar en nuestro territorio, pensar qué está pasando con los vecinos, los campesinos que están alrededor, los neorurales. Cuando empezamos a hablar del tema, uno dice, bueno, ¿quién es mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo con mi comunidad? ¿Qué está pasando? Y se empieza a entender que el turismo, pues, es una herramienta, ¿no? Es un pretexto. El turismo al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio del turismo. Y cuando empezamos a entender esto, nos vamos dando cuenta que realmente el espacio, al irlo recuperando y al irlo colocando bonito, al hablar de agroecología, permacultura, trabajo colectivo desde la gestión sociohídrica, protección de la montaña, pues los primeros que nos empezaron como a ver como el enemigo, pero también a la vez el amigo, ahí es donde empieza como el reto, pero también la oportunidad, era la comunidad. A partir de ese momento empezamos a hacer el tema de manejo agroecológico en comunidad, el tema de conservación de la agrocomunidad, pagos de servicios ambientales en comunidad, cuidado de la vía, trabajo con la escuelita, trabajo con el colegio, trabajo con diferentes instituciones educativas. Primero era la vereda, luego fueron 7 veredas, luego ya llegamos a Silvania, de ahí nos fuimos expandiendo hacia el Sumapaz. Hoy en día, pues, estamos trabajando en la cuenca del Sumapaz. Y aquí empezamos a ganar varios clientes aliados que son estos prosumidores, ¿sí? Ellos también consumen lo que estamos haciendo, pero también lo producen. Entonces vienen los intercambios, las gratiferias, los mercados de trueque, los trabajos colaborativos, los voluntarios, pero ahí se generaba una disyuntiva muy particular y era el tema del gasto turístico. En todos los casos hay gasto turístico, siempre hay intercambio. Entonces, cuando empezamos a ver que el gasto turístico era también, teníamos que subirlo porque era necesario para darle sostenibilidad al proyecto, ya no solamente nos enfocamos en las personas de la región, sino que los volvimos como, o ellos más bien se volvieron embajadores de nuestro proyecto. Es decir, la señora que vive en Bogotá, que se fue a pasar como pensionada sus últimos años en Fusagasugá, viene el hijo del país X y le dice, ay, mi hijo, venga, yo lo quiero llevar allí, a que conozco un lugar bonito. Viene aquí, la señora es nuestra embajadora, trae su hijo, pero este hijo que vive en el extranjero, luego regresa y nos trae otros turistas.
Entonces ha sido una dinámica de nosotros, es más el voz a voz, no somos tan fuertes en manejo de redes ni estas cosas, porque ha sido el voz a voz el que nos ha permitido ir generando esta dinámica de crecimiento. Y estamos muy cerca a Bogotá, 50 kilómetros, pero nuestras condiciones aquí de accesibilidad hasta hace 10 años eran muy difíciles, no había energía, no había agua, no había internet y pues todo esto lo venimos solucionando como gestores territoriales. Entonces, estas personas se han vuelto nuestros mejores aliados. Las personas, vecinos, amigos del territorio de la comunidad que nos venden muy bien en Bogotá, nos venden muy bien en el extranjero, y de ahí fuimos llegando a que inclusive muchos de los que vinieron como turistas se han venido a quedar en el territorio o cerca a nuestro proyecto. Síguenos en redes sociales como Living Impact y no te pierdas nada de este camino de regeneración. Nosotros hemos procurado, y en especial en época de pandemia, manejar economías del mercado local. Eh, eh, Hicimos un ejercicio muy bonito que fue cuando tuvimos nuestro primer billete de 100.000 aquí en las manos. Lo marcamos con esta tinta invisible y lo marcamos y se lo dimos a alguien aquí en la comunidad. Y cada vez que nos llegaba un billete de 100.000, curiosamente siempre era el mismo billete, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que podía haber sido un papelito y ese papelito también podía haber estado funcionando y simplemente pues es un tema de lo que tenemos aquí, ¿no? De cómo funciona la economía. Cuando uno habla de esta economía que trasciende hacia otros escenarios, eh, pues empezamos a entender que claramente necesitamos generar esa sostenibilidad, pero la sostenibilidad la empezamos a dar desde el entender que no era tener solamente empleados para pagarles un sueldo, ¿sí? Era tener colaboradores que se volvieran partícipes de la empresa y de la asociación. Entonces, Saroco es una marca, pero tiene estas dos empresas, Quinta Saroco SAS y está con Asociación Proyecto Rural. Y todo lo trabajamos por proyectos, es decir, nosotros, claro, somos los gestores con mi esposa, con nuestros hijos, pero finalmente desde ahí apalancamos a la comunidad en muchos proyectos. El trabajar de esta manera nos ha permitido generar unas economías basadas en no solo turismo, sino en la cadena de valor del turismo. Es decir, trabajamos con los artesanos de la región, con las cocineras tradicionales, con las parteras de territorio, trabajamos con las mujeres huerteras que están en su saber propio de territorio, trabajamos con las personas que saben hacer producción ancestral o tradicional y en Saroco entonces empezamos a desarrollar 5 líneas de trabajo. La primera es el alojamiento rural en la casona antigua. Hicimos 2 casonas adicionales conservando la misma arquitectura tradicional cafetera desde construcción sostenible. Hoy en día tenemos un alojamiento para 35 personas. La segunda fue que empezamos a hacer todo el tema de senderismo y guiones interpretativos con guías locales, guías que ayudamos a formar aquí a lo largo de estos años, estudiantes, mujeres rurales, con los que hacemos es guianzas por nuestros bosques, por la zona de reserva, por la comunidad. Entonces ahí generamos un segundo ingreso. El tercero, todo el laboratorio gastronómico rural, que es donde manejamos la alimentación, es gastronomía kilómetro cero, es decir, no tenemos ningún alimento o ningún producto que esté por fuera de 15 kilómetros a la redonda, pero en realidad estamos casi a 3 kilómetros del radio de acción. Nuestra cerámica, nuestra vajilla, el menaje, el emplatado, los ingredientes, la forma de la cocina, todo sale en 3 kilómetros a la redonda, haciendo su medición de huella de carbono, eficiencia energética y huella hídrica. Después de eso viene el tema de la producción de cosméticos, cosmecéutica natural, que son productos derivados del saber sutagado de nuestro territorio, es decir, a partir de la extracción del alcohol de banano y de plantas aromáticas y ancestrales, como producimos jabones, como producimos cosméticos, repelentes, los productos que normalmente una persona que viene a visitarnos trae de afuera, generando un impacto a la biodiversidad, en este caso nosotros lo producimos como amenités. Está toda la línea de producción alimenticia, que son los sobrantes de las cosechas que generamos en el territorio, que no se venden en mercados campesinos en primeras, sino que se va para segundas o terceras. Entonces producimos mermeladas, aperitivos frutales, vinos frutales, tés de yacón, siropes de yacón,
aromáticas, diferentes tipos de elixires que son como bebidas de territorio, panadería artesanal. Entonces tenemos una línea de producción alimenticia. Cuando unimos esos 5 elementos, estos 5 componentes los cogemos, los volvemos una mejor economía de escala, de mercado local para todos, pero adicional a eso, le trabajamos muy fuertemente a 2 componentes paralelos que son gestión de proyectos. Entonces participamos en muchas convocatorias que nos han permitido generar ingresos o nos han permitido generar reconocimientos, como este año el Gran Diamante Verde de la Sostenibilidad, el mayor premio de excelencia turística que fue entregado en los últimos 20 años en el marco de Fitur 2025, o hemos ganado 2 veces los premios nacionales de turismo o la medalla al mérito turístico. Hemos desarrollado en el segundo componente, que es desde el componente educativo, que es el BOBCAN, que es desde Tagua a Bosque Escuela, también ingresos en alianza con diferentes corporaciones autónomas regionales, gobernaciones, bueno, instituciones de educación superior, trabajamos mucho con universidades y generamos un modelo de educación alternativa desde un BOBCAN de turismo sostenible, turismo regenerativo y producción más limpia. Y pues todo esto va alineado dentro de la cadena de valor del turismo. ¿Qué quiere decir? Que producir conservando, conservar produciendo, generando economías de mercado locales, es decir, pensando en cómo aportamos a la triple crisis planetaria, pero desde nuestro entorno, desde nuestra localidad. Algo que a nosotros nos sucede muy bonito es que nosotros hacemos mucho intercambio de experiencias con Tago. Entonces nos viene a visitar bastantes personas pues, de diferentes partes de Colombia, inclusive de Iberoamérica. Les enseñamos en nuestras buenas prácticas. Cuando hicimos la construcción ayudamos a la construcción de las políticas públicas de turismo sostenible en Colombia. Fue curioso saber cómo nosotros estábamos haciendo algo que se estaba pensando en una política. Cuando llevamos estas buenas prácticas a la realidad, los campesinos decían, ay, sí, mire, yo también estoy haciendo esto, yo también hago lo otro. Y les decía, ¿usted dónde lo aprendió? Y me decía, no, eso uno se le imagina, se le ocurre, o mis abuelos lo hacían así. Cuando yo te lo hablo aquí es de esta universalidad teórica, suena muy bonito y es una realidad muy de académica, pero también en la práctica yo tengo un dicho y es que por la mañana de asadón y por la tarde de corbata. Es decir, esto se hace cuando tú aprendes a coger una herramienta, cuando aprendes a coger un asador, cuando sales al territorio con tu comunidad a destapar una zanja, una alcantarilla, pero también, claro, tienes que gestionar con el alcalde, con el gobernador, con las diferentes, pues, entidades que de pronto tienen recursos. Y eso, yo creo que es un tema más de voluntad. Hay una formación, sí, una formación de base, todo el tiempo estamos estudiando, aprendiendo, pero cuando yo llevo el lenguaje del asadón con la persona que es el emprendedor que está en el campo, cuando es la persona, el campesino, la mujer rural, que quieren empezar a hacer esto, yo les digo: "No se asusten". Nosotros, específicamente yo, lo hice estando en una silla de ruedas, sin un peso, totalmente quebrado, recién separado, estando enfermo. Yo soy víctima, fui víctima del conflicto también, como muchos de los colombianos, y pues me tocó vivir también los dolores de las guerras, de un grupo, del otro grupo, siempre tratando de sanar todas estas cosas, ¿no? Entonces yo les digo, sin tener uno dinero, sino voluntad, con mucha resiliencia desde el principio de la precaución, piénsenlo. O sea, si ya lo pensó, ya lo soñó, ya tiene el 90% del camino hecho. El 10% restante es empezarlo a hacerlo. Y a veces cuando uno le dicen, es que vamos a hacer un biofiltro y eso vale mucho dinero, yo le digo, no, vea, eso no es, empiece. Empiece identificando las plantas, empiece identificando el territorio, empiece conociéndose usted mismo. Entonces aquí es donde hablamos nosotros en el podcast de algo que se llama la corpografía y la cartografía. La corpografía es quién soy yo en mi territorio, qué estoy dispuesto a aportarle, y en esa cartografía es, y si nosotros somos un colectivo, ¿qué podemos hacer por este territorio? Aquel que esté pensando hacer turismo regenerativo, creyendo que va a ser una empresa donde va a hacer dinero, creo que por ahí no es el camino. O sea, el turismo regenerativo es pasión, esto es realmente amor. ¿Es sostenible? Sí, sí es sostenible cuando tú inviertes en
muchas cosas que hay que invertir poco a poco. Pero a la larga lo vas viendo es como una pasión y es como una forma de vida donde tu familia, tu comunidad, todos lo empezamos a vivir y a sentir. Pero si de entrada yo pienso, voy a colocar 100 millones de pesos y ya inmediatamente me voy a enriquecer, no, sería una gran mentira. Entonces creo que sí hay que, es aprender, pero más que todo reconocer el territorio, co-crear el territorio.